Snow maybe, I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. Life is unfair. Malcolm. Bienvenidos al quinto episodio de Los Wilkersons, el podcast donde discutimos cada uno de los episodios de Malcolm el del medio en orden cronológico. El día de hoy hablaremos sobre el quinto capítulo. Malcolm Babysits o Malcolm Niñera en español. Uh-huh. Algo que tenemos que contarles es, si suena algo raro el episodio, es porque es la segunda vez que lo grabamos, uh-huh, ya que tuvimos un tema ahí con las grabaciones, se nos perdió material y pues prácticamente los próximos 3 episodios se van a escuchar un poco raro por el tema de las reacciones que tengamos, ¿no? Así es, tuvimos un accidente ahí de archivos y esta es la segunda vez que lo grabamos, pero es la misma información, tal vez las reacciones sean diferentes, pero es la misma información, que es por lo que la gente viene, ¿no? Sobre todo por el análisis sesudo de este podcast, ¿no? Y bueno, entonces empecemos en grandes rasgos. ¿Qué es lo que sucede en este episodio? Empieza con un cold open de unos videojuegos, ¿no? Sí, se nota, bueno, están jugando Nintendo 64, muy probablemente estén jugando Mortal Kombat 4, uh-huh. Se escucha nada más como que los gritos de los personajes en la tele. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están tranquilos los niños, ¿no? Están muy tranquilos. Dewey le pide papas a Reese, él se las pasa con toda la amabilidad del mundo. Malcolm le dice, ese fue un excelente golpe, casi me vuelas la cabeza, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Lois y les apaga la tele diciéndole, hay muchas, bueno, les apaga la consola más bien, ¿no? Hay mucha violencia en esos juegos, niños. Uh-huh. Vean algo productivo, y les pone como un programa infantil, que justamente esa rolita que sale ahí es una canción de los They Might Be Giants, que ya hemos hablado de ellos en el primer episodio, que son los autores de la rola de inicio, y esta rola se llama Why Does the Sun Shine? The sun is a mass of incandescent gas. Que en realidad es un cover de una rola de 1959 de Tom Glazer, escrito originalmente por Hype Zarrett, de un álbum que se llama Space Songs. The sun is a mass of incandescent gas, Decíamos o comentábamos si los They Might Be Giants eran un grupo para niños, uh-huh, y sí lo son y no lo son, porque justamente este álbum del 96 de los They Might Be Giants sí está dedicado para niños, y es un álbum que tiene rolas ¿cómo se dice? Didácticas o como sí, de aprendizaje, ¿no? Sobre ciencia y como cosas así, que enseñarles a los niños, ¿no? Así es. Y yo te comentaba la vez pasada que yo conocía esta canción de Why Does the Sun... ¿Cómo se llama? Why Does the Sun Shine, y es muy divertido porque tienen una reedición que se llama Why Does the Sun Really Shine? The sun is a miasma of incandescent plasma. Y es como una versión con los factos revisados, ¿no? Ajá, es como porque la primera dice el sol es una bola de plasma incandescente, ajá, y en la otra dice otra cosa completamente diferente. Es una estrella que tiene procesos de químicos. Reversionaron la rola con los factos de verdad, ¿no? Sí, exactamente. Le hicieron un chequeo de datos, ¿no? Un fact check. Y sacaron la versión del futuro. Justamente. Yo te comentaba que yo conocía esta canción de los de Might Be Giants de un episodio de Radiolab. You're listening to Radiolab. Donde hacían un show ellos en vivo. Y en alguna ocasión invitaron a los They Might Be Giants y tocaron esta canción y hablaban un poco sobre eso, sobre la versión nueva que habían escrito. Como que se me hacen mucho como tipo Beck, como Ben Folds. Ves alguna película animada y ves ahí en el soundtrack, uh-huh, by Beck, ¿no? O sea, por ejemplo, Beck hizo el soundtrack de Nacho Libre, ¿no? Por ejemplo, Ben Folds hizo la de esta película súper infravalorada de Busa Caperuza, por ejemplo.
Everything is changing. Tiene una animación rarísima que era de Weinstein Company. Es como la Caperucita Roja, pero hecha como tiene una narrativa como policíaca. Creo que no la conozco. Es buenísima. Luego, si quieres, la vemos. Vamos a ponerle a la lista de cosas. La lista que, por cierto, podemos... bueno, les contamos. Tenemos una ruleta donde vamos a sacar la media de la que hemos estado platicando a lo largo de estos episodios. Que tenemos, pues, las películas o series o libros o canciones, bandas que han salido en Malcolm, y pues en algunos episodios extra vamos a estar reaccionando a ellos. Entonces en el episodio anterior que no se grabó, salió que vamos a reaccionar próximamente a Goodbye Lenin. Entonces pues ya lo estarán viendo en un episodio futuro. En alguno del futuro, no les prometemos que el siguiente, pero por si quieren ir consiguiéndola, viéndola, para que sepan de qué estamos hablando. Exactamente, Goodbye Lenin. Bueno, entonces ellos están muy tranquilitos jugando videojuegos. Esto me resuena a mí. Esta es una experiencia que yo tuve de estar como muy tranquilos jugando videojuegos, aunque también tengo la opuesta. También tengo recuerdos de peleas que empezaron por el Mario Kart, por el Smash Brothers sobre todo. ¿Tú qué experiencia tienes de estos juegos? ¿Tú crees que te hacían más violento? No por el contenido en sí de los videojuegos, pero sí yo sí fui un niño que se enojaba mucho por no poder pasar un nivel. Ajá, o sea, sí, de que me mataban y era de lanzar los controles. Yo no entiendo, o sea, de verdad no entiendo cómo los controles de GameCube están fabricados. Sí. Porque yo de tanto que le metí a estos controles siguen funcionando perfectamente bien. Sí, ¿no? antes... Hoy avientas un Joy-Con y se rompe. Aunque no lo uses, ahora un Joy-Con después de 6 meses, aunque esté ahí parado, empieza a tener esto del drift, ¿no? Claro. Yo también era así, me frustraba, me enojaba. Yo tuve la experiencia de que... ¿Quién sabe qué chingados me pasaba cuando yo era más chico? Pero... ¿Has tenido esta experiencia de que juegas tanto Tetris que luego cuando te estás quedando dormido empiezas a ver Tetris? Sí. Y me ha pasado con muchos. Me pasaba con Breath of the Wild, por ejemplo, que mientras me estaba quedando dormido, yo estaba imaginándome que estaba escalando alguna montaña o así. Y eso me pasa desde chiquito. Y entonces, cuando yo era chico y jugaba muchos videojuegos, cuando me estaba quedando dormido, a veces empezaba a visualizar esas cosas, como que empezaba a jugar en mi cabeza. Y justamente me pasaba que me frustraba o me enojaba porque no podía, ni siquiera en mi propia imaginación no podía ganar. Y entonces me ponía loco, antes de irme a dormir. Y entonces mis papás se preocuparon mucho por mí y me prohibieron jugar videojuegos violentos. Y entonces yo no podía jugar GoldenEye, yo no podía jugar de disparos, ¿no? Sobre todo porque por alguna razón eran los de disparos los que me ponían así loquito. Pero sí, yo creo que es más un hecho de que cuando eres chavo, que es normalmente cuando empiezas a jugar videojuegos, o pues era la gente que jugaba videojuegos en ese entonces, era sobre todo niños y adolescentes, no sabes todavía manejar bien tus emociones y entonces explotas, te frustras porque no puedes con un nivel o alguien te está ganando y te frustras y entonces te pones violento, pero es porque eres un niño. Tienes poca tolerancia a la frustración, ¿no? Exactamente como tú dices, no al contenido, no por el contenido. Exacto. ¿No? Este es un debate que se tenía en ese entonces. Ya ahora no lo escucho tanto. No sé si tú lo escuchas. Creo que con el paso de los años ha cambiado el objeto central del debate. Antes eran los libros, luego fueron las películas o las series, ahora los videojuegos, los cómics, y ahora creo que es el TikTok y las redes sociales, ¿no? Sí. Siempre ha sido el mismo tema de debate, pero el objeto siempre va cambiando conforme avanza la sociedad, ¿no? Sí. Y siempre, ¿no? Es justamente lo que le gusta a los niños, a los chavitos, lo que más miedo nos da, ¿no? Y creo que ese es algo un miedo muy adultil, ¿no? De que ya no entiendes qué están viendo los morros, ¿no? Sí. O sea, me pasó mucho, por ejemplo, con el Skibidi Toilet, ¿no? yo vi, ¿qué es eso? Creo que más bien ya cuando no empiezas a entender qué pedo con los morros, ahí es donde ya empiezas a...
que estarán viendo, ¿no? Sí, a mí también me causaba mucha confusión Skibidi Toilet específicamente porque para mí eso es pues es terror, ¿no? No entendía cómo es que a los niños les gustaba tanto, pero como por ahí del 2014 empezó como a ponerse de moda el terror entre los niños. No estoy pensando específicamente en Five Nights at Freddy's, pero también Slenderman y... Las creepypastas de Minecraft. Las creepypastas de Minecraft, del Herobrine, ajá, sí. Entonces sí, ahora es el TikTok, es lo que ahora nos da miedo un poco. Y también tal vez un poco la inteligencia artificial, ¿no? Claro, creo que ahora la gente se pone a chatear con las IAs y eso se me hace un poco perturbador, ¿no? Sí, y luego yo no sé si es que me estoy haciendo viejo, que justamente me está pasando eso, ¿no? Que ya nos está rebasando. Llega una edad en donde empiezas a ver las cosas con mayor crítica, ¿no? Con un ojo más crítico. O si realmente es que la inteligencia artificial es algo realmente nuevo. Todo esto, hay una plática que tuve con DataExe, vayan a escuchar a DataExe también. Platicábamos que hay muchas cosas que nos causan justamente como un miedo porque son nuevas, pero en el fondo son solamente una versión nueva de algo que siempre ha existido, claro, ¿no? Como tú decías, en ese entonces, en la época en que se estrenó este capítulo, la preocupación eran los videojuegos porque eran lo nuevo. Pero en su momento fueron los libros, fueron las historietas, fueron las bicicletas, etcétera, etcétera. Yo siento que la inteligencia artificial no es una versión nueva de algo viejo. Siento que es algo totalmente que no tiene un análogo, no tiene una forma de compararlo con algo en que nosotros hayamos vivido ya. Simplemente por la posibilidad de poder generar tanto contenido en tan poco tiempo. Claro, ¿no? Bien, entonces, volviendo al capítulo, tenemos un cambio de conducta radical, que es lo que estamos viendo, que Dewey ahora le pide papas a Reese, pero de una forma grosera, se las avienta, Malcolm dice, cállense la que estoy viendo la tele, y se empiezan a pelear, ¿no? Entonces, no es que los videojuegos los hagan violentos, es el tema que es lo que te mantiene apaciguado, ¿no? Es algo que te sí, mantiene en tu lugar. O sea, es cierto. Bueno, este es el primer capítulo de la serie donde vemos que uno de los hijos de Lois tiene un trabajo, ¿no? O sea, ya mucho después todos tienen una chamba, ya cuando son adolescentes, pero es la primera vez que vemos a un hijo de Hal y Lois que tiene un trabajo, ¿no? ¿Tú tuviste alguna chamba de morro? Sí, llegué a tener chambitas. En ese entonces me gustaba mucho usar el Photoshop y le sabía más o menos al Photoshop. Y mi primo Jorge, un saludo a mi primo Jorge, me pedía que diseñara para algunos clientes. Así de que este cliente necesita 100 tarjetas. Diséñame la tarjeta, porfa. De presentación. De presentación, sí, exacto. Esa fue mi primera chamba. Después di como asesorías de matemáticas, tutorías aquí y allá de... Y pues yo fui tu alumno, güey. De música, sí. Y cobraba poquito, ¿no? Realmente no era así. Jamás fui niñero, que creo que esto es más común en Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Aquí sí tuve yo una niñera, pero muy bebé, muy bebé, cuando tenía como 3 años, 4 años. ¿Tú qué tal? ¿Tú tuviste chamba de chavito? No, quería hacer como que trabajaba, ¿sabes? Así como, no sé, hacía cómics de Mario a mano. ¡Qué bonito! Y se los vendía a mi jefe. Si mi jefe está escuchando, seguramente se va a acordar de eso, ¿no? Hacía cómics de Mario a mano en hojas. Y se los vendí a mis papás. ¿No te sabías la de chambear todavía? No me sabía la de chambear. Yo tuve mi primera chamba. Bien. Yo creo que hasta que entré a la universidad fui reclutador de personal de tecnología. Okay. Pero fuera de eso no tuve chamba hasta que prácticamente tuve 21 años, yo creo. Ok. Bueno, y Malcolm quiere un set de robótica que le pide a sus papás y se lo pide y se los pide. Realmente no es la razón por la que obtuvo el trabajo, sino que nos dan a entender que el trabajo ya lo tenía, entonces le está pidiendo a Lois y a Hal dinero para el kit y le dicen, ¿por qué no usas el dinero que vas a ganar de niñero? Claro, ¿no? claro. Aquí nos introducen
un chiste regular, un running joke, que es que a Hal le dan miedo personajes ficticios. Aquí le dice, además, hijo, mira, los robots son malos. Terminator, sí. Robotina, ¿no? Entonces, Five Nights at Freddy's le diría en estos días, ¿no? Incluso Chucky se menciona después, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta Megan. que tiene Megan, Tails Doll a lo mejor, ¿no? Sí, efectivamente Hal tiene un miedo irracional a los personajes ficticios. A muchas cosas. En el anterior, creo que lo hablamos, ¿no? Lo hablamos en el episodio. Le tenía miedo a una cara que él veía en el tronco, ¿no? Es asustadizo, es miedosón. Ajá, exacto. Entonces, se dan cuenta de que están infestados por insectos por todas las y basura que tienen en su casa y deciden pues acampar en el patio en un remolque que les presta Craig. Sí, para fumigar. Toda esa basura es generada por Dewey, ¿no? Que no se acaba la comida y lo echa ahí como en un espacio. Envoltorios de galletas, de cereal, ¿no? De hecho, justamente cuando el inspector... Los fumigadores, los fumigadores van, digamos que el jefe de todos ellos es el actor que se llama Eric Stone Street, que es Cameron en Modern Family, que es uno de los que es la pareja gay que tienen una bebecita. Ok, la vez pasada me dijiste quién era, pero no ubicaba quién era. Sí, el gordito. Ok. Sí, ya sé cuál es. De hecho, vamos a ver un montón de cameos de actores que luego salieron en series de televisión. En todas las comedias sí va a haber un cameo en Malcolm. Y entonces mandan a fumigar, ¿no? Al mismo tiempo... La otra historia, la historia de Francis es que él se ha robado las llaves de Spangler y está muy emocionado porque quiere explorar la academia y encontrar sus secretos y todo, ¿no? Él cree que va a encontrar algo increíble. Claro, se roba justamente la llave maestra de la academia y junto con su compadre el Stanley, pues van a ver qué onda con la academia y llegan a un cuarto donde hay una momia. Es un conserje que quedó momificado en el sótano de la academia. Bueno, nos cuentan muy poco de él. Se llama Lester. Era prácticamente pues un alcohólico que se la pasaba viendo pornografía y odiaba incluso más o tanto como ellos al comandante, ¿no? Tenía hasta un muñeco vodú de él, ¿no? Ajá, sí, exacto. En el momento en que ellos están, en que encuentran el cuerpo, Stanley le chupa el dedo al cuerpo y dice, me parece que ha estado aquí desde 1989. Mayo del 86. Mayo del 86. Y Francis le dice, ¿cómo supiste eso nada más de lamerlo, no? Pues no, lo vi en el periódico. Ajá, exacto, más bien era el periódico. Pero él le responde, ¿cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de chupar una momia o de comerte una momia, no? Claro. Esto, no sé si sea en referencia, pero no sé si tú sabías que esto sí pasaba. ¿Tú sabes algo de esto? No. Esto pasó en Europa en el siglo XV. Y lo que pasa es que hay una sustancia que se llama mumia, que se da en Persia y que se supone que tiene propiedades medicinales. Y entonces ellos pensaban que los egipcios consumían momias, que consumían los restos de... Sí, momificados de sus muertos. De sus ancestros, porque ellos leían en los textos que esta sustancia tenía una propiedad medicinal, incluso había gente que pensaba que tenía propiedades afrodisíacas, y entonces hubo una época en la que la gente consumía momias molidas. A la Hasta que, bueno, llegó un momento en que pues empezaron a acabar las momias, ¿no? Y entonces empezó a haber gente que traficaba con momias falsas, que eran realmente cadáveres frescos que ellos hacían parecer como si fueran más viejos y que vendían cuerpos, ¿no? Pulverizados. Entonces, no sé si el comentario de Stanley es una referencia a que puede eso ser, sí pasó. Eso no. Pero no sí se pasó. Por la cabeza. Eso sí pasó. Bueno, entonces tienen que salirse de la casa, no pueden estar adentro porque están fumigando. ¿Alguna vez fumigaron tu casa? Sí, de hecho, yo vivía en un edificio donde abajo era uno de estos tugurios, bueno, de estos que decimos table, ¿no? Estos clubs de caballeros, que en ese entonces lo vendían como un restaurante bar, ¿no? Pero pues todos sabíamos que era, ¿no? Que se llamaba Pompeya en ese entonces, que hoy en día se llama Pandora, que de hecho volví a ir a ese lugar después de adulto.
Una experiencia muy rara. Pero el tema es que como tenía un restaurante donde habían comida hasta abajo, obviamente pues las plagas suben, ¿no? Sí, claro. Entonces, y también la verdad es que los vecinos eran bien cochinotes, ¿no? Entonces, tuvimos un problema de cucarachas bien cabrón y tuvimos que mandar a fumigar y me acuerdo que no vivimos dentro de la casa por un par de semanas. Uh-huh. Y entonces ellos le piden como una casa tráiler a Craig. Él obviamente tratando de complacer a Lois pues se los presta y incluso hace el comentario, ¿no? De que lo compró para su luna de miel. Uh-huh. Le dice, no sabía que estabas casado y le dice, no, pues más bien vivo en la esperanza. Vivo en la esperanza, ¿no? Al mismo tiempo en que la familia está viviendo este caos de vivir fuera de su casa en el patio, Malcolm está viviendo lo contrario, totalmente lo opuesto. Claro, porque bueno, su trabajo de niñera es con una familia rica, que tiene varo, cuida 2 morritos y prácticamente los papás no están. Pero no están porque tengan que trabajar, en realidad se mencionan que se van, que a una matiné, que a cenar, que a lugares para que puedan estar ellos solos sin los niños, ¿no? Entonces, pues son gente que tiene varo, la casa es muy bonita, tiene hasta alberca, una telesota con satélite, en fin, ¿no? Entonces, prácticamente aquí él se está yendo para vivir en una casa, para no estar en un remolque en el patio a miles de grados, ¿no? Para escapar de su familia, de su vida en la casa. Y sí, él está encantado porque además... Exacto, tiene comida, tiene tele y le están pagando y además le están pagando muy bien. Y además es como una chamba que no tienen que hacer nada porque la primera vez que él llega, el niño ya se está yendo a dormir, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente tiene toda una casa llena de comida, donde hay tele, donde hay piscina, para él solito. Y entonces sí, se la empieza a vivir ya ahí. Incluso hay una escena en donde ellos están viendo el telescopio, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, a Hal y Lois les vale ver el interés científico e intelectual de Malcolm. Y por otro lado, yo creo que esta escena es un poco para mostrar ese contraste, ¿no? Sí. Aquí sí les interesa la ciencia, por lo menos, ¿no? Hay una comparativa justamente entre... Sí, es una familia unida, acá están viviendo en un remolque, ya se están peleando todos, ¿no? Porque es insoportable el estar todos juntos, el calor, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, aquí está muy chistoso porque... Vemos a Lois y a Hal pelearse por primera vez, pero pelearse recio. Uh-huh. Y aquí se hace la primera mención a la hermana de Lois, que se llama Susan Welker. Welker es el apellido de Lois, de su maiden name, su nombre de soltera, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí nos damos cuenta de que Hal andaba con la hermana de Lois. O sea, le dice, yo solo invité a salir a tu hermana porque tú me dijiste que no te interesaba. Uh-huh. Pero estuve pensando en ti todo el tiempo que estaba con ella, ¿no? Sí, que Lois le digas, a mí no me vengas con esas cosas. Yo vi el brazalete que se hicieron, ¿no? Es una de excusa eso pero pensé en ti todo el tiempo. Ay, me recuerda una canción de Amy Winehouse. Sí. It's not cheating, you were on my mind. Y sí, efectivamente vemos una pelea muy grande que hasta los vecinos, o sea, Hal está fuera del remolque, le está sacando las cosas fuera, o sea, su ropa, los vecinos se acercan y están viendo el desmadre y llega Malcolm con el papá de la otra familia, o sea, lo llevó en coche. Y hasta le da tanta pena que se achica en el asiento y le dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, yo vivo en la cuadra que viene, ¿no? Sí. Porque pues Hal está hasta encuerado, ¿no? Está en chones. Vemos que no han podido resolver sus problemas porque, bueno, lo vamos a ese tema en un momento, pero porque están viviendo en el remolque con los niños. Con Reese y con Dewey, ¿no? Y aparte es un espacio súper ultra mega reducido, ¿no? Súper reducido. Y no pueden usar la técnica que normalmente usan para contentarse, ¿no? Es correcto. Bueno, pasándonos de nuevo a la subtrama de Francis, como Francis es bien hocicón,
Ya le dijo a todos los cadetes que hay un cadáver. Un cadáver en un sótano y pues están ahí pisteando, tomándose fotos con la momia. Y le dice, no, pues que no se tratan así a los cadáveres, ¿no? O sea, que hay que tener respeto por los muertos, ¿no? Sí, porque le pusieron una gorra. Una gorra de chelas. Ajá, se están tomando fotos con él. Y dice, no, dice, tomaste tu billetera, su identificación me lo hubiera dado él personalmente, ¿no? Sí. Y el tema es que le dice, sí, justo, no se usan, no se le ponen gorros cerveceros, no se usan fotografías, ni se le ponen bigotes falsos, y se lo arranca y se va la cabeza con él, ¿no? Porque no era un bigote falso, ¿no? Sí. Se escucha nada más como rueda la cabecita y tira unas latas de chela que están por allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Hacerle un funeral vikingo al cuerpo, ¿no? Ajá, exacto. Lo suben a una lanchita y le prenden fuego. Pero a alguno de ellos se le olvida, pues, el bidón de gasolina. Ajá, se le olvida ahí y explota, ¿no? La situación en casa de Malcolm está cada vez más caótica, ¿no? Están todos hartos. Justo empieza este montaje donde está la comparativa entre las dos casas, ¿no? Lois está sirviéndoles a todos algo, o sea, una salsa café de una olla. Malcolm está comiendo un corte de carne con acá juguito, un chico de verduras. Ellos se ve que están tratando de acomodarle la antena a la tele para que se vea algo. Y Malcolm trae una super mega tele de esas que tenían hasta bocinas de las de abajo, con una definición impresionante. Que la película que están viendo es igual una película de serie B de estas malas, de 1977, que se llama Planet of Dinosaurs. Que todo es prácticamente gigante. Es una escena donde una mujer está siendo acechada por una araña gigante y pues está gritando, ¿no? Sí, hay muchas escenas de este tipo de películas en la entrada, ¿no? En el title card. Es correcto. De hecho, luego eso nos da para otro episodio. Veamos qué es lo que contiene ese intro, ¿no? De hecho, hay una historia ahí de esa escena del esquiador que está quemándose en llamas y que está brincando. ¿Tú te sabes esa historia? Es correcto. No me la sé, pero te la investigo para el próximo episodio. Sí, porque estuvo perdida, nadie sabía de dónde venía, hasta que ya por fin la encontraron. Es una historia interesante. Tal vez la contamos la próxima. Y entonces todo parece ir increíble. O sea, bueno, parece que esta familia son la familia perfecta, ¿no? Hasta que un día lo dejan otra vez solo a Malcolm. Ellos tienen muchísimos controles porque tienen muchos aparatos, y por estarle cambiando a la tele, como que ya no puede ver la imagen, y entonces le empieza a buscar entre todos los controles. Y aparece él. Y aparece en la tele una imagen de él mismo, es decir, que hay una cámara que lo está grabando. Es correcto. Y entonces él empieza a seguir hacia dónde está conectada la cámara, y la cámara va a un VHS que está grabando todo. Y al lado de ese VHS hay varias cintas que están etiquetadas como Malcolm se roba una galleta, Malcolm haciendo tal cosa, Malcolm haciendo esta cosa. Se lo están espiando. Lo están espiando. Y entonces él queda, pues, obviamente muy decepcionado. Porque él pensaba justamente, bueno, hay una escena donde le dice el señor, bueno, esto no acaba hasta tal hora, pero te voy a pagar 4 horas, mira, para que no haya ¿no? Y le pregunta a Malcolm, ¿qué quiere que le dé a los niños de comer, de almorzar? Es cierto. Lo que tú quieras, confiamos en ti, ¿no? Entonces, justamente es ese sentido de que, vaya, estas personas confían en mí, ¿no? O sea, por eso me están dejando a sus hijos, ¿no? Pero ahora ya está, e incluso hay una llamada con Francis que le dice Malcolm a Francis, oye, ¿tú alguna vez te has sentido que no perteneces a la familia? Y Francis le dice, hijo, estoy en la militarizada, no mames, ¿no? O sea, es como, y creo que ahí me identifico muy cabrón con Francis, justamente porque desde que yo me fui a vivir solo, yo me sentí muy alejado de mi familia, ¿no? Que aunque yo sabía que tenía mi familia, ya era yo una cosa muy aparte, ¿no? Sí. Que incluso hasta hoy en día, o sea, por ejemplo, la situación con mi papá y con mi mamá, bueno, ellos viven separados de hace muchísimos años, pero incluso hasta la familia de mi madre, que ya es una familia completamente diferente, yo ya no me siento parte de esa familia, porque ellos ya tienen otro modus vivendi, ¿no? O sea, ya es una familia muy diferente a lo que yo solía tener, pues, con mi mamá, ¿no? Porque yo me crié solo con ella, pero justamente ves que te decía hace un par de capítulos que yo me identificaba mucho con Francis, sí. Y es precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que creces como... alejado, separado. Entonces,
sí sabes que la tienes, pero no te sientes como tal parte de, ¿no? Uh-huh. Y así se sienten ellos dos. Es correcto, o sea, porque ya Malcolm, al hacer esta comparativa entre las familias, le hace ver que está mucho más cómodo en una familia que no es la suya, ¿no? Ajá. Bueno, hasta este punto. Hasta porque este entonces punto. Se da cuenta que realmente no confían en él, porque lo han estado Como vigilando. vigilando. Entonces llegan los papás, y dicen, vamos a ver qué hizo nuestro amigo Malcolm el día de hoy. Entonces ponen la cinta y se sientan ahí en el sillón a ver qué fue lo que hizo Malcolm. Entonces Malcolm se ve en la cinta que él agarra un pez de la pecera y lo mete en la licuadora. Y está a punto de picarle y matar al pececito cuando dice, bueno, no, realmente no lo voy a hacer porque este pez es parte de la familia, como se supone que yo también era, ¿no? Ustedes me dijeron que yo era parte de la familia y les hace ver que, bueno, se dio cuenta que lo estaban grabando y dice, bueno, si ustedes quieren invadir mi privacidad, yo también puedo hacer lo mismo con ustedes. Y entonces se mete a las computadoras y investigó a la familia y él revela una servilleta que estaba escondida dentro de un salero, ¿no? Una lata de sal, algo así. Y es una servilleta que tiene el nombre de una mujer, creo que se llama Melissa, exactamente. Y un besito. Un besito. No sé si también un número de teléfono, pero creo que no tenía el XOXO, el beso abrazo. Un besito, ¿no? Entonces ahí, bueno, el espectador, yo por lo menos, asume que el esposo le está poniendo el cuerno a la esposa con una Melissa, ¿no? Entonces ya hace la revelación de que él se dio cuenta. Obviamente en ese momento él renuncia y se va. Y después aparece esta escena que a mí me pareció genial, que es el esposo el que voltea a ver a la esposa y le dice, ¿quién es Melissa? Ajá. Es como una... ahí, ¿no? Un cambio de... Invierte en la expectativa, claro. De... Tú pensabas que era él, ¿no? Pues era ella. Me encanta este momento. La escena que viene a mí me gusta mucho porque, bueno, Hal y Lois siguen peleados y Malcolm por fin regresa a su casa y le dice a Hal que renunció porque pues eran unos ¿no? Uh-huh. Y entonces Hal le dice a Malcolm que no se sienta mal por haber renunciado, que pues ahora sí que pues trabajos hay muchos y pues siempre son lo mismo, ¿no? Entonces le comenta que pues tienen muchas expectativas en él y que si cualquier cosa pasa con ellos que cuide a sus hermanos, ¿no? Y le dice a Malcolm, ¿me lo dices en serio? Claro, ¿por qué te diría algo que no es en serio? Y justamente es la moraleja de este episodio, o sea que aunque su familia sea grosera, sea escandalosa, sean cochinos, con ellos sabes a lo que te atienes, ¿no? O sea, no tienen intenciones internas malas para hacerle daño, ¿no? O sea, creo que aquí sabe él qué onda con su familia, sabe qué es lo que esperar. Es una familia así grosera, pero directa, ¿no? Sí, aquí el tema creo que es la confianza. Ellos, sí puede confiar en ellos, sí puede estar seguro que lo que le dicen, lo sienten, es en serio. Y el contraste es, así bueno, es. Con nosotros no. Terminan diciendo, vaya, es que nunca había estado peleado con tu mamá tanto tiempo, ¿no? Porque cuando ella y él se pelean, entonces se le prende el foco y dice, claro, el sexo. Y deja lo que se estaba lavando platos, creo. Va y agarra el coche y se va, ¿no? Y entonces ya están los niños dormidos y le dice Lois a Hal, oye, mira, es que hemos estado peleando porque con los niños en el remolque, la casa está tapada por el veneno. Y pues como no hemos podido hacer eso, pues no hemos podido contentarnos, ¿no? Entonces le dice, claro, ¿qué podemos hacer con los niños? No, ya pensé en todo. Y trae una bolsa con unas máscaras de gas, ¿no? Que quién sabe cuánto te puedan proteger, ¿no? Pero bueno. Sí, realmente. Y además si lo piensas como logísticamente ha de estar incómodo, ¿no? Debe ser incómodo tener sexo con unas Mira, conociéndolos a ellos dos, ahora sí que ya hemos hablado de que estos dos güeyes son unos cachondos, créeme que eso les vale más.
¿no? Y la vez pasada tú me hacías el comentario de que esta no es la última vez que vemos a Bryan Cranston con máscara de gas, Claro, ¿no? o sea, si algunos de ustedes tienen buen gusto, obviamente han visto Breaking Bad, entonces pues Breaking Bad se trata sobre que Bryan Cranston es el personaje de Walter White, que es un profesor de química que tiene cáncer, que hace metanfetamina pues para dejarle algo a su familia, y efectivamente la mayoría de la serie se le ve pues con una respiradero, ¿no? Para poder hacerlo, e incluso en una temporada se meten a casas que están siendo fumigadas para poder cocinar ahí la metanfetamina. Eso no sabía. Yo nunca he visto Breaking Bad. Vela, por favor. Yo creo que vamos a tener que verla para este podcast. Es correcto. Es una de las primas, ¿no? Así es. Series primas de Malcolm. Hablábamos como a Lois le gusta mucho el soul, el Motown, y de fondo cuando se meten a la casa tapizada, ¿no? Suena una rola que se llama La La Means I Love You. De los Delphonics de 1998, y tiene como que este ritmo souloso, acá romanticón, ¿no? Sí, son muy constantes con los gustos musicales de los personajes, realmente sí se fijan en eso, ¿no? Yo pienso, con ellos dos resolviendo sus problemas así cada vez, qué tan sano, qué tan bueno es como usar el sexo como para resolver problemas, para resolver discusiones. De cierto modo, no me parece la peor forma. Claro. Porque, pues, al tener sexo, pues, hay intimidad, hay vulnerabilidad, hay muchas emociones. Y, pues, también se libera tensión, te sientes mucho más tranquilo después de hacerlo. Y, por ejemplo, bueno, aquí a lo mejor y voy a contar algo que no debería contar, pero incluso, o sea, como tú dices, yo, por ejemplo, cuando tenía problemas con mis exparejas y todo, o sea, después de hacer acá el roce coital, como dirían en el grupo de Loquendo Posting, hablabas del problema y lo hablabas con una tranquilidad. O sea, ya era como, ya no hay tensión, ya no estamos enojados, vamos a hablar este tema, y lo solucionabas, güey, ¿no? O sea, es que creo que más bien el sexo no te resuelve como tal el problema, pero te quita tensión. Sí, es una válvula. Por supuesto, es como, permite, justo es como hacerle así un olla expreso. Sí, exacto. Sí. Bueno, ¿hay algo más que quieras comentar de este episodio? Solo un dato curioso. Cuando Malcolm descubre la Nanny Cam, la cámara en la sala de los Inkwell. Ellos se llaman los Inksters. Que no te lo dicen en inglés, lo dicen creo que nada más no te lo dicen en español, lo dicen solo en inglés. Él está viendo las luchas. Pero es chistoso porque estas luchas eran la UWF, que en ese entonces era la competencia de la WWE, o en ese entonces la WWF. Entonces es algo anacrónico porque la UWF cesó operaciones en el 94 y este episodio es del 2000. Entonces pudo haber estado bien, o sea, no pudo haber estado viendo esas luchas pues en vivo, ¿no? Sí. Y yo creo que lo utilizaron para no tener como regalías de la WWE, ¿no? Porque pues imagínate cuánto le hubiera salido a la Fox, ¿no? Sí. Pero justamente está viendo estas luchas que eran la competencia directa de la UE en ese entonces. ¿A ti te gustaban las luchas? Me gustaban mucho las luchas. Yo pensaba que eran reales incluso. ¿Esas las de la WWE? Me encantaban las de la WWE. De hecho, hoy de adulto me gustan mucho la mexicana, que aquí es la cuna de la lucha libre. Y incluso irlas a ver es una experiencia. Sí. Pero oye, de niño me gustaban muchísimo las luchas de la WWE. O sea, yo hacía las llaves con una almohada en mi cama, ¿no? Y ya cuando ibas, o sea, por ejemplo, cuando nos ponían así inflables en la primaria, ahí estábamos. O sea, te dicen específicamente que no lo hagas porque son güeyes que están entrenados para hacer ese tipo de cosas. Sí. Pero pues uno tiene 12 años, 11 años y pues le vale más lo que pasa. Claro. Uno es de goma. Pero sí, me encantaban las luchas de la WWE y hoy me gustan mucho más las del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muy bien. Pues cuéntenos ustedes qué opinan, qué les parece este episodio, qué les ha parecido el podcast hasta ahora. Mándenos sus comentarios. Estamos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, ya saben. Muchísimas gracias y... Porque la vida sigue y seguirá siendo injusta. Nos vemos el próximo sábado. Bye bye.
Síganos en nuestras redes, mándenos sus comentarios. Estamos en TikTok como Los Wilkersons Podcast, Instagram Los Wilkersons. También estamos en Facebook. Nos pueden mandar un correo a wilkersonspodcast@gmail.com. Wilkersons se escribe WILKERSONS. También nos pueden mandar donaciones a ko-fi.com/WilkerPod. coffee.com/WilkerPod.